¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase. Vamos a orar para poder comenzar. Inclinemos nuestro rostro. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por la bendecida semana que tuvimos, Señor, porque sabemos que tú estás pendiente de cada uno de nosotros para cuidarnos, para bendecirnos, para corregirnos y enseñarnos, prepararnos, Señor, para esa herencia eterna y definitiva que tendremos a tu lado. Rogamos, Señor, la presencia y no solo la presencia, sino la dirección de tu Espíritu Santo en esta clase, para que tú puedas enseñarnos las cosas que son para nuestro bienestar eterno. Rogamos, Señor, que tú puedas perdonar todo pecado, limpiar nuestras mentes de toda distracción y mostrarnos mediante tu Espíritu estas cosas lindas que tienes para nosotros. Pedimos tu bendición y tu dirección y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Habíamos quedado, yo retrocedí un poco donde quedamos porque en realidad estaba muy densa la clase anterior. Yo me di cuenta y me dio cosa un poco. Entonces vamos a ir ahora como repasando, pero más detalladamente algunas cositas, que algunas yo sé, y eso es lo que a veces me complica, porque como yo estas clases las he tenido en otras oportunidades antes, entonces de repente digo, pero los voy a aburrir, ya lo saben, y sigo avanzando, porque total, ya, si eso lo saben, eso también, y resulta que no todos los que están viendo lo saben. Entonces voy a tener que ir retomando cositas que a veces algunos las saben para encajarlas allí. Y la ventaja para los que ya saben es que ahora se les va a rápidamente configurar todo el panorama completo mucho más acabadamente. Y los que no van a poder paso a paso ir aprendiendo estas cosas sin confundirse. Entonces habíamos quedado más o menos viendo ahí que la visión que tuvo Ezequiel y la que tuvo Juan era lo mismo. Y estaba hablando en esta parte de las escenas finales de este mundo, cuando están las plagas, ¿no es cierto? Dice ahí que tanto Juan como, como Ezequiel vieron lo mismo. Juan, ¿no es cierto? El revelador del Apocalipsis, y Ezequiel, ¿no es cierto?, que en Ezequiel 9 ve la destrucción final. Esa cita es la de Testimonios para los Ministros, página 445, y habla de los destructores que han llegado a la ciudad para destruir, que son, ¿no es cierto?, las plagas que los ángeles traen. Ahora, vamos a ver por qué estamos viendo esto en relación con el pacto. El pacto juega un rol predominante en lo que tiene que ver con el desenlace del conflicto. Y el desenlace del conflicto empieza, ¿no es cierto?, con el tiempo del fin, 1798. 1798 comienza el tiempo del fin. Yo la otra vez no sé por qué dije que en 1798 comenzaba el juicio. El juicio comienza en 1844, 1798 el tiempo del fin. Yo siempre lo sabía, pero no sé por qué me equivoqué y lo dije mal. Ahora, dice en Deuteronomio 4:13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál es su pacto? Dice acá los 10 mandamientos, los cuales os mandó poner por obra. Esa es nuestra parte en el pacto. Pero ¿cómo si nosotros por nosotros mismos no podemos obedecer? Por supuesto que no. No lo podemos hacer solos, pero lo podemos hacer gracias al poder de Cristo operando en nosotros. Entonces, el pacto se lleva a cabo cuando nosotros en Cristo guardamos los 10 mandamientos. Y ese es su pacto, los 10 mandamientos que nosotros guardamos por el poder de Cristo. Y los escribió esos mandamientos en tablas de piedra. Así que en la Biblia, el pacto son los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra y también son los 10 mandamientos escritos en las tablas de nuestro corazón. Son hechos carne en la vida de los hijos de Dios. Nosotros debiéramos ser la encarnación de los 10 mandamientos, así como yo no alcancé a encontrar esta cita, pero está, la estuve buscando mucho y perdí tiempo en eso, pero está en las Biblias con escrito profecía, donde dice que Cristo es la encarnación de la ley de Dios. La ley de Dios hecha carne, convertida en persona, revelando lo que es la ley, en qué consiste, porque Él guardó la ley perfectamente y Él dijo, tu ley está en medio de mi corazón. Nosotros todavía, yo por lo menos no puedo decir eso, pero la última generación tendrá que poderlo decir. Ahora miren, el sellamiento es la impresión. Cuando usted, ¿no es cierto?, toma un sello y marcan, imprimen el sello. Eso, ese sellamiento, es esa impresión o marca. ¿Y qué cosa está escrito ahí? Cuando usted marca y ve escrito, ¿qué ve? Ve el carácter de Dios.
que está marcado en forma indeleble en nuestras vidas. Eso es el sellamiento, ¿ya? Y se produce cuando su verdad se encarna en nosotros, se hace carne, o sea, nosotros la guardamos como parte de nosotros mismos. Y por tanto, Él nos reconoce como sus hijos, no engendrados, como dice la palabra de Dios, por voluntad de carne o de voluntad de varón, sino por la obra del Espíritu Santo grabando esos principios, los principios que encontramos ¿dónde? En su santa palabra. Entonces, esta encarnación de la ley de Dios se produce, primero, gracias al Espíritu Santo y segundo, gracias a la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios, al ser ingresada a nuestras mentes, por medio de la acción del Espíritu Santo, es grabada allí para ser luego puesta en ejecución en nuestras vidas. Y a medida que eso ocurre y se transforma en un hábito, podemos decir que se está encarnando la ley. ¿Se entiende? Espero que sí. Muy bien. Ahora, ¿qué es? Esa no era cita, era una aclaración que yo hice. Ahora, esta es una cita, porque la otra no estaba entre comillas. ¿Qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las frentes de los suyos? Dice esta cita. Es una marca que pueden ver, perdón, leer los ángeles, pero no los ojos humanos. O sea, ellos nos ven y reconocen inmediatamente si somos o no somos. Ellos pueden leer, pero no los ojos humanos, porque nosotros no conocemos los corazones, pero ellos en su experiencia y por medio del Espíritu Santo pueden verla. Pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. O sea, el ángel tiene que darse cuenta y ver si nosotros le pertenecemos a Dios o no en nuestra vida. Dice, la mente inteligente es una inteligencia celestial, ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las hijas que el Señor ha adoptado. La señal de la cruz. Dice que el que no lleva con su cruz con él no es de él. Los ángeles nos ven cuando llevamos la cruz, igual que Cristo, como Cristo, en Cristo. Ellos deben ver esa señal de abnegación, de renunciamiento personal. Deben ver que eso ha quedado marcado en nuestra forma de asumirlo todo. Y al ver eso, ellos ven que nosotros somos verdaderamente hijos que el Señor ha adoptado. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. El pecado queda eliminado. Y dice, tienen puestos los vestidos de bodas, ¿ya? Que es la justicia de Cristo. Por eso que digo que reflejan a Cristo. Y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios. Y esta cita es muy importante porque hay hoy una tendencia muy generalizada a pensar que nosotros vamos a llegar hasta la misma venida de Cristo todavía pecando, porque Dios nos entiende y sabe que sin Cristo no podemos, y como nosotros no siempre podemos mantenernos tomados de la mano de Cristo, vamos a estar siempre cayendo, y citan que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, y piensan que van a poder seguir cayendo y levantándose hasta que Cristo venga. Pero eso tiene una fecha de vencimiento. Y acá dice clarito, esta cita dice que cuando se produce ese sellamiento, cuando ese sello nos muestra como hijos e hijas de Dios, ¿qué ha quedado eliminado? El pecado. El pecado y la transgresión de la ley de Dios. Y también dice que tenemos puestos los vestidos de bodas, o sea, estamos listos para el casamiento con el Cordero, y que somos obedientes y fieles a todos, no a algunos, no algunas veces, sino siempre, porque somos fieles a todos los mandatos de Dios, ¿ya? Así que no quede duda con eso. Ahora dice, otra cita aquí, los israelitas colocaron sobre sus puertas una señal de sangre para mostrar que pertenecían a Dios, ¿se acuerdan? Para que cuando el ángel pasara, viera la marca y pasara de largo y no entrara en esa casa con su espada. Acá también decía la cita que el ángel, los seres inteligentes, deben ver la señal. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en la destrucción. Ahora, en la destrucción final. Los hijos de Dios en este tiempo también llevarán la señal que Dios ha establecido. ¿Se fijan? Hace un paralelo, es lo mismo. Nosotros vamos a tener una señal también para no ser destruidos. Se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Y esa es la señal.
que nosotros vamos a estar en armonía con la ley de Dios. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. ¿Ya? Dios declara, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Se fija? ¿Cuál es la señal en este caso? Al final es la misma que está diciendo Ezequiel ahí, que es una señal, es un anuncio profético, y es que esa señal iban a ser sus días de reposo. Si nosotros guardáramos sus sábados, que eso es lo que dice la palabra original, si guardamos sus sábados, esa es la señal que los ángeles van a ver bien guardada por los que son hijos de Dios y van a decir, estos no hay que destruirlos. ¿Por qué? Porque nos van a ver que no estamos conversando cosas que no hay que conversar en sábado, que no estamos haciendo cosas que no hay que hacer en sábado, que estamos absortos en las cosas de Dios en sábado, que nos hemos relajado totalmente de las cosas de este mundo en sábado y nuestra mente está en recreo, entre comillas. Estamos en Dios descansando en Él. Y los ángeles van a ver eso y van a decir, este no, este es hijo de Dios. ¿Se fijan? Y esa es la señal de la cruz. Estamos dispuestos a que, no importa que pierda el trabajo, que me maten, que lo que sea, yo estoy reposando en Dios ahora. No me molesten. Y si alguien quiere entrar aquí, va a tener que vérselas con Dios. Y si quita mi vida, no importa, yo la tengo escondida en Dios. Entonces, ¿por qué el sábado cuando habla de todos los mandamientos? Porque todos los mandamientos hay que guardarlos. Porque el que es indispensable para mostrar si estamos guardando los otros, el más sutil, digamos, es el sábado. Porque penetra hasta en nuestras mentes. Nuestras mentes deben estar en sujeción en lo que piensan. No debemos pensar en nada secular en sábado. Entonces, cuando nosotros hemos aprendido a guardar bien el sábado, es una señal de que ya guardamos todos los demás. Porque los demás son elementales, son más evidentes, son más fáciles, entre comillas, de guardar. En el sentido de que es fácil ver la diferencia entre el estar bien con Dios y estar en transgresión. Pero en el sábado, de repente, como que esto se sutiliza. Entonces se hace más sutil. Por eso, cuando guardamos bien el sábado, es porque estamos guardando todos los otros. Y por lo tanto, la señal va a ser la verdadera observancia del día de reposo. Como vamos a estar bajo amenaza de muerte, se va a notar todavía mucho mejor quiénes tienen esa señal y quienes no la tienen, quienes respetan el día de Dios y quienes no lo respetan. Miren, ahora incluso que no estamos en tiempo de la marca de la bestia o que el sábado sea la señal final, digamos, y yo me doy cuenta y ustedes podrán haber visto qué pasa el 18 de septiembre, nada más eso. ¿Cómo hay hermanos que parece que se olvidan cuando el 18 cae sábado? Y tienen su mente o totalmente metida en las cosas afuera porque están con sus parientes y están hablando cosas que nada que ver con el sábado, o están con la mente un poco en las cosas de Dios y con un poco de la mente y del tiempo repartido entre las cosas de Dios y entre las cosas que tienen que ver con las celebraciones de este mundo. Es realmente muy desanimante cuando uno se da cuenta. Ustedes se meten en el Face de algunos hermanos cuando pasó el sábado, se meten ahí y van a ver con fecha de sábado que ellos estuvieron publicando cosas que no tenían que ver con el sábado. Los ángeles están al lado nuestro todo el tiempo anotando nuestras acciones y ellos nos ven y ven en qué están nuestras mentes. Entonces ellos disciernen esa señal, si está puesta en nosotros o no, para saber si nos pueden salvar la vida o no. Ahora, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, y aclara, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. O sea, hay una comprensión intelectual. Estamos a cabalidad haciendo lo que debemos hacer porque lo hemos comprendido bien, y espiritualmente porque lo estamos haciendo de corazón, sabiendo que Dios es el Dios de los espíritus y Él discierne las intenciones del corazón. Tan pronto dice, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. O sea, de ahí nadie nos cambia, nadie nos mueve. Nosotros somos inconmovibles.
tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. ¿Se fijan? Porque yo hice una clase que tenía de todo, la clase Tutti Frutti, porque estas citas hablan de todo. Miren, aquí está hablando de en qué consiste el sello, está hablando de que va a haber un zarandeo, está hablando de la secuencia, hablaba recién, ¿no es cierto?, de que el sello es para protección de las plagas. Entonces, dice ahora más encima, mire, preparado para el zarandeo, este vendrá. Tanto esté listo para el zarandeo, este vendrá. Y luego dice, ciertamente ya ha comenzado. O sea, miren todas las cosas que están juntas. El zarandeo vendrá, el zarandeo ha comenzado. ¿Y cuándo dice que comienza el zarandeo? Una vez que se ha afianzado la verdad. ¿Ya? Entonces, y ahora más encima se añade otra cosa, pero espérenme un poquito para que no nos enredemos tanto. ¿Qué es entonces el zarandeo? Es la prueba de que estamos sellados. Hay una cita en Maranata del 12 de abril que dice que nosotros vamos a ser probados y testeados. Y eso es muy buena esa cita, porque por una parte Dios nos prueba delante de todo, porque es una prueba de carácter público, para que todos nos vean. Entonces Él nos pone en situaciones donde todos se van a tener que dar cuenta. No es una prueba para Él, porque Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe todo. Sabe hasta si vamos a pecar o si no vamos a pecar, si nos vamos a salvar o si nos vamos a perder. Esta prueba es una prueba pública para que quede en evidencia para todos los que tienen ojos para ver, incluyendo a los seres de otros mundos y a los ángeles, para que quede en evidencia de qué lado estamos. Entonces, este zarandeo es una prueba que Dios nos va a dar para que quede en evidencia lo que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y ella dice aquí, la hermana White, que ya ha comenzado. Dice que vendrá y que ya ha comenzado. ¿Cómo podemos entender eso? Que ya comenzó y que ya vendrá. Bueno, en el tiempo en que esto se escribió, el zarandeo, y le vamos a poner un sinónimo para que lo podamos entender mejor, y es el sinónimo que se llama tiempo de angustia previo. El tiempo de angustia previo ya había comenzado. ¿Por qué? Porque ya estaban empezando las leyes dominicales. Así que la prueba estaba empezando. Pero Dios, según Apocalipsis 7, dio a su pueblo remanente aún sin sellar. Ahí están las citas que yo les di la vez anterior, ¿se acuerdan? Que estaban primero escritos, está de la página 54 al 56, y hay más. Entonces, como Dios vio a su pueblo todavía sin sellar, mandó detener los vientos. ¿Se recuerdan? Bueno, como mandó a detener los vientos, este zarandeo que decía ella, ciertamente ya ha comenzado, tendríamos que decir solamente que este vendrá, porque se tuvo que detener. Y las leyes dominicales pararon. Dios las detuvo. Entonces este zarandeo que ya había comenzado quedó para un tiempo futuro. Y yo diría que ya está por volver a comenzar. Así que esto vendrá y ya ha comenzado, de esta forma lo podemos entender. ¿Y qué hay implicado en este zarandeo? Sigue aquí. Los juicios de Dios están viniendo. O sea, ¿se fijan por qué yo decía que era denso y casi no había cómo que no fuera? Porque todas las cosas están enlazadas una con otra. Porque los juicios de Dios, vamos a dejarlo ahí para que no pierdan de vista eso, los juicios de Dios no son las plagas. Ojo, acá hay otro tema que también algo creo que alcancé a decir. Los juicios de Dios son previos a las plagas. Los juicios de Dios son los que estamos viendo ahora. Inundaciones, terremotos, pandemia, eh, insinuaciones de guerras, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas que estamos viendo, esos son eh, que están viniendo, digamos, afectando y matando, destruyendo a mucha gente. Y hay unas citas en Evangelismo que decía que Dios va a perdonar algunas ciudades, pero si no, esas ciudades no cambian, va a dejar caer sus juicios allí para que los que están en esas ciudades que todavía tienen temor de Dios puedan reflexionar y salvarse. Pero dice, por un tiempo los juicios van a ser detenidos de aquellos que están recibiendo las oportunidades, pero por un tiempo, porque va a llegar un tiempo donde todas las transgresiones se van a generalizar por todas partes, ¿ya? Entonces esos juicios de Dios van a ocasionar un clima de tensión,
un clima de mucha frustración y agresividad, porque esas dos cosas van siempre juntas. Cuando hay frustración, hay agresividad. La gente ahora, cuando no podía salir a ninguna parte, porque estaba encerrada en pandemia, va creando agresividad en su interior. ¿Y con quién se desahoga? Con los que están más cerca. Por eso que se vio que en este clima de pandemia había aumentado mucho los problemas de violencia intrafamiliar. ¿Se fijan? Bueno, el diablo está ahora incrementando los problemas de violencia a nivel mundial. ¿Para qué? Para que toda esa violencia se vuelva al fin en contra de los hijos de Dios, a quienes se va a culpar de los juicios de Dios que están cayendo. Entonces, ustedes van a decir que insisten en esto de guardar el sábado, son los únicos que no se han cuadrado con nuestro plan de unidad global y de paz. Y por lo tanto, ustedes son los culpables de estos juicios. ¿Se fijan? Entonces, tenemos todo esto unido, tenemos el sello de Dios, que estamos comprendiendo como un afianzamiento de la verdad, nosotros nos hacemos inconmovibles, y entonces cuando estamos en esa condición, Dios permite el zarandeo, que es esta prueba que digo que es generalizada para que puedan todos comprobar que realmente somos hijos de Dios, especialmente los ángeles que tienen que protegernos, y entonces los juicios de Dios empiezan a caer a medida que Dios está haciendo este zarandeo. Este zarandeo, en forma oficial, empieza con las leyes dominicales, ¿ya? Porque ahora estamos viendo que están cayendo juicios de Dios. Sí están cayendo, pero las leyes dominicales todavía, aunque se dejan ver, todavía no han surgido. Surgieron algunas iniciativas de leyes dominicales en algunas provincias de Argentina y en algunos lugares de Europa, pero todavía esto no es una ley mundial. ¿Ya? Entonces estamos viendo combinados, porque a veces se interponen una cosa con otra, los juicios de Dios por una parte, un poco, con zarandeo también, pero el clímax del zarandeo va a ser cuando la prueba del sábado sea establecida como una prueba obligatoria de pasar. No obligatoria porque Dios la imponga, sino porque Dios va a permitir que esa prueba la impongan los de afuera, como en la forma de una ley dominical mundial. Entonces, dice que este zarandeo ya ha comenzado, decía en esos tiempos, cuando estaban saliendo las leyes dominicales, y dice los juicios de Dios están viniendo. Ahora, este sellamiento, esto no está con comillas, es una reflexión mía, para que ustedes puedan entender. Este sellamiento tiene lugar en toda época y en toda vida que se entrega a Cristo, porque el afianzamiento en la verdad se produce en todo verdadero hijo de Dios. Se produce, y dejen en stand-by lo otro, porque ya voy a explicar, yo sé ya que les tiene que haber surgido una duda en su mente, la vamos a explicar enseguida. Este sellamiento, entonces, tiene lugar en toda época y en toda vida que se entrega a Cristo, ¿ya? Porque dice que con ello hemos sido sellados para el día de nuestra redención, ¿ya? Eso dice la palabra de Dios. Se produce a través del proceso de consagración o santificación, es lo mismo, ¿ya? Nosotros debemos consagrarnos. ¿En qué momento, en qué tiempo, cuándo? En todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, a partir de nuestra primera experiencia con Cristo. Entonces, la santificación es lo mismo. Es un sinónimo de consagración. ¿En qué momento nos santificamos? En todo momento, en toda circunstancia, en toda ocasión, a partir de nuestro conocimiento de Cristo. Esa consagración o santificación se va dando en la medida que vamos pasando por distintas instancias donde Dios nos va afianzando en la verdad, nos va sellando, en otras palabras. ¿Se fijan? Él prepara las buenas obras para que andemos en ellas. Él no prepara pruebas para que caigamos, prepara pruebas para que las pasemos. ¿Ya? Entonces, Él prepara buenas obras. No prepara malas obras, prepara buenas obras. Nosotros elegimos las malas cuando queremos, pero Él prepara buenas obras para que andemos en ellas, para que nos santifiquemos, ¿se fijan? Entonces, eso se produce en toda vida que se entrega a Cristo y en toda época, desde Adán para adelante. Es una santificación que es algo diario. No es una cosa que hicimos en el momento del bautismo y chao. No, es algo que tenemos que hacer todos los días. Y cada día debemos volver a recibir un nuevo bautismo del Espíritu Santo en donde debemos volver a consagrarnos y debemos seguir consagrándonos hora tras hora y así hasta la venida de Cristo. Ahora, los santos que murieron, por tanto, también estuvieron siendo sellados a medida que transcurrieron sus vidas. Sin embargo, no ocurrirá así con la última generación. ¿En qué sentido? A ver, los santos que ya murieron quedaron sellados. O sea, ellos ya tomaron
su decisión final, o se afianzó la verdad en ellos, o ellos renunciaron a la verdad, ¿ya? Y así quedaron sellados para vida eterna o quedaron sellados para muerte eterna, ¿ya? Porque también podemos decir que está el sello de muerte en el sentido que no está el sello de la vida, entonces nosotros estamos destinados a la muerte. Y el ángel ve el sello, es lo que tiene la vida, y a los otros los destruye. Entonces, esto, cuando hablamos de la destrucción y toda esta cosa, esto, por supuesto, no podemos poner aquí a los de que fueron antes de la última generación. Pero, por eso digo que en los de la última generación es distinto. ¿Por qué? Porque esta última generación estará compuesta no solo de ancianos o enfermos al final de sus vidas, ¿no es cierto?, que fueron sellados porque tuvieron toda una vida de prueba y cuando murieron se selló su destino eterno, ya sea para vida o para muerte. Entonces, no, sino dice, en la última generación no ocurre así. ¿Por qué? Eh, dice, ay, perdón, voy a tener que leerlo para tomar. No ocurrirá así con la última generación, pues esta estará compuesta no solo de ancianos o enfermos que están al fin de sus vidas, ¿no es cierto?, sino por hijos de Dios de todas las edades. Estoy hablando de las edades, en este caso, de niños, eh, jóvenes, adultos, ancianos. Son hijos de Dios de todas las edades, digamos, de años de vida, e incluso por algunos que recién habrán conocido a Dios. Entonces podemos entender que un anciano que ha tenido toda una vida de oportunidad para madurar su compromiso con Cristo, podemos entender que quedó sellado al morir, porque ya se definió. Pero cuando un niño conoce la verdad, nosotros decimos, ¿pero qué irá a hacer de él en el futuro? Tiene toda una vida por delante para demostrar si va a ser fiel o no va a ser fiel. Bueno, eso ocurrió antes, pero no va a ocurrir así con la última generación. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Por qué? Porque la última generación es la última generación. Y por lo tanto, hasta los niños tienen que tomar su decisión final. Niños, ancianos, jóvenes, adultos, de todas las edades, las personas de todas las edades, incluso algunos que recién están conociendo a Dios, van a tener que ser sellados en el poco tiempo que resta para que se acabe el tiempo de gracia. Entonces, leemos nuevamente con ese pensamiento en mente. No ocurrirá así con la última generación, pues esta estará compuesta no solo de ancianos o enfermos al final de su vida, sino por hijos de Dios de todas las edades, e incluso por algunos que recién habrán conocido a Dios, a los que se les llama los de la hora undécima. Porque recién están conociendo a Dios y dicen, yo decido por Cristo. Pero ya, está bien, decidiste por Cristo, pero ¿cuánto tiempo les queda para prepararse? Entonces aquí viene la pregunta. Pero si la obra de sellamiento ocurre en toda la vida y en toda época, entonces, ¿por qué se dice que comenzó en 1844 con el juicio investigador? Bueno, esta es una pregunta, no es la misma pregunta de la otra, pero se va a responder lo otro también. Porque nosotros escuchamos decir, hemos leído, hemos estudiado o nos han dicho que en 1844 comenzó el sellamiento. ¿Eso es correcto o incorrecto? Es correcto. Porque el juicio investigador es una obra de sellamiento, pero ¿en qué sentido? No en el sentido que estamos viendo aquí como un afianzamiento de la verdad en el caso de los muertos. Sí en el caso de los vivos, no en el caso de los muertos, porque los muertos ya hicieron su decisión final. Entonces, hay un sellamiento de los muertos y hay un sellamiento de los vivos. En 1844 se comenzó el sellamiento. ¿De quién? Se empezó con los muertos. ¿Ya? Eso comenzó en 1844. Es fácil cuando una persona ya murió ver y determinar de qué lado terminó siendo al final, si el del lado de la vida o del lado de la muerte. ¿Ya? Dice acá, pero si la obra de sellamiento entonces ocurre en toda la vida y en toda época, entonces, ¿por qué se dice que comenzó en 1844 con el juicio de investigador? Porque así como el pacto estuvo a nuestro favor desde la eternidad, actuando en virtud solo de la promesa de Dios, ¿no es cierto? Porque dice que se hizo antes que el mundo fuera fundado y que se puso en acción en el Edén, pero recién se confirmó y renovó con la muerte de Cristo y se establecerá en forma definitiva y completa solo para su segunda venida, que es lo que tenemos que ver, el pacto. Así también, el sellamiento siempre se realizó, pero solo puede completarse en forma legal y definitiva
cuando los pecados de sus santos sean borrados y ellos sean reconocidos legalmente como sus hijos y herederos. Entonces, en 1843, digamos, vamos a poner un ejemplo. Adán estaba sellado, fue sellado toda su vida, dijimos, estuvo siendo sellado toda su vida, pero legalmente estaba sellado. ¿Estaba legalmente reconocido como hijo y heredero del reino de los cielos, como ciudadano de la Nueva Jerusalén? La respuesta es un rotundo no. No se había hecho en forma legal. Estaba solamente en virtud de la promesa, igual como el pacto. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque a pesar de que ellos fueron afianzándose en la verdad y que todo quedó registrado, tiene que haber un momento en que se revise su caso y se haga un dictamen definitivo que legalmente le confiera el título de hijo de Dios y heredero de todas las promesas. Y eso se puede recién hacer cuando ya no tiene pecados, tienen que ser borrados. Pero el que no dice que Dios borra nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos, no. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios no borra nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, sinceramente. Ahí solo Dios los perdona, pero ¿cuándo los borra? Los borra solamente en el juicio. La parte legal se hace en el juicio. Igual como antes, Cristo perdonaba los pecados, pero no podía, digamos, pensarse en una salvación segura hasta que Cristo no diera su muerte en la cruz, hasta que Él confirmara el pacto. Así también acá. Estos que se estuvieron sellando durante toda su vida no pueden ser confirmados como sellados hasta que no sean borrados sus pecados. Y el borramiento de los pecados se hace en el juicio. En el juicio es cuando en el Yom Kippur se sacaban esas cortinas todas manchadas con sangre y se cambiaban una vez al año en el santuario. Era cuando se asperjaba con sangre en todo para limpiar el santuario. Rara manera de limpiar. Alguien diría, no, ¿cómo saco esta mancha de sangre? No, las manchas de sangre en este caso limpian. La sangre de Cristo es para limpiar. El santuario se limpiaba con sangre. Y entonces en el Yom Kippur se limpiaba el santuario. ¿Por qué? Porque figurativamente los pecados, al limpiar con esa sangre, los pecados había tenido que morir cordero y en otro cordero, macho cabrío, juzgado por Azazel, se depositaban los pecados sacados del santuario. Entonces se confesaban en la cabeza de Azazel y Azazel era enviado al desierto. Estos pecados, ¿no es cierto?, ahora son borrados cuando son puestos en Azazel. Pregunta, ¿ahora los pecados han sido puestos sobre Azazel? La respuesta es un rotundo no. Por lo menos no hasta que no haya terminado el juicio investigador. Es cierto que se están borrando los pecados y se está acumulando una gran cantidad de carga que va a tener que ser puesta sobre Azazel. Pero tampoco va a llevar a Azazel esa carga hasta cuando se complete el sellamiento. ¿Se fijan? Porque en la visión de primero escrito, página 280, dice claramente que una vez que fueron numerados y completados el número de los redimidos, entonces, recién entonces, esos pecados son puestos sobre Azazel. Esos pecados son borrados de aquí, son pasados al libro de la muerte. Los casos de los que no quedan registrados en el libro de la vida y los que son salvos, esos pecados, ¿a quién se los van a dejar? Porque los que no son salvos, ellos mismos van a pagar por sus pecados, pero los que no son salvos, ¿a quién se le van a poner? Se le van a poner a Azazel, a Satanás, para que él los lleve. Para que él, digamos, no pague como expiación, sino que pague como un juicio punitivo, pague como un castigo, lo que tenían que haber sufrido los hijos de Dios. Ahora, dice, el sellamiento siempre se realizó, pero solo puede completarse en forma legal y definitiva cuando los pecados de sus santos sean borrados y ellos sean reconocidos legalmente como sus hijos y herederos. Por lo tanto, el sellamiento que comenzó en 1844 tiene por objetivo actuar en dos etapas, ¿ya? En dos etapas. El juicio de 1844 actúa en dos etapas. ¿En qué etapas? Una va inmediatamente luego de la otra. Uno, el sellamiento de los muertos, que es lo primero, empieza desde Adán hacia acá, va en forma sucesiva y cronológica, y luego, número 2, el sellamiento de los vivos. Fácil. Sellamiento de los muertos, de Adán para acá, y luego hay un momento que debe empezar el de los vivos. En 1844 se dio inicio al sellamiento de los muertos. Eso está
fácil. Está claro saber la fecha de inicio. Y en algún momento, desconocido para nosotros, se iniciará el de los vivos. Esa es la parte difícil porque nosotros no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Entonces, aquí tenemos una cita que nos va a hablar de eso. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. La obra final. Yo subrayé esto de final, porque algunos dicen que la expiación va a terminar en la tercera venida de Cristo. No, hermano. Cuando hablamos de expiación, hablamos de borrar pecados. Ya no se borran más pecados después del cierre de la gracia, ni en todo el milenio, ni después. Así que cuando algunos dicen que la obra de la expiación se va a completar en la tercera venida, cuando quede vindicado a Dios, está diciendo una ignorancia. Expiar es perdonar. No hay más perdón después del cierre de la puerta de la gracia. No hay más perdón cuando se termina el juicio investigador. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. ¿Cuáles serán esas escenas? Aquí va a describir. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Entonces, el día de Yom Kippur dura muchos años. El día de Yom Kippur se llamaba el día de la expiación antitípico, el día de la expiación que se hacía en el santuario en Israel, que es un modelo del plan de salvación. Sí, ahí podemos ir siguiendo las etapas, en miniatura, como en una maqueta, para saber cómo va a quedar el edificio, lo vemos en una maqueta. Para saber cómo va a ser en la realidad, lo vemos en el santuario. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años, este gran día del juicio. Así como muchos años se realizó también esta obra del perdón de los pecados, ahora la obra de borramiento de los pecados que fueron perdonados se está haciendo también en más de un día, en muchos años. Pronto, dice, nadie sabe cuándo. Algunos creen que esta cita está poco menos que inventada, que todos andan diciendo eso, pero no saben de dónde lo sacaron. Esta cita es del conflicto de los siglos, hermano. Es del conflicto de los siglos. Y dice así exactamente. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿El tiempo de la segunda venida? No, porque el de la segunda venida, entonces hace rato que ya se acabó el tiempo de esperar algo, digamos, de pensar que teníamos alguna chance. Las chances de salvación se acaban cuando se cierra la puerta de la gracia. Entonces, ¿cuándo tenemos que velar y orar? Antes de eso, hasta ese momento, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ahora, Clara, y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Pregunta, ¿a qué se refiere esta venida como ladrón? ¿A la segunda venida o al cierre de la puerta de la gracia? Definitivamente se está refiriendo al cierre de la puerta de la gracia. A el momento en cuando, como decía la cita, en la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. ¿Ya? Y en virtud de eso dice que tenemos que velar y orar porque si no va a venir a nosotros como ladrón. Y no vamos a saber a qué hora nuestros nombres pasarán en el juicio. Y cita Marcos 13:33 y Apocalipsis 3:3. Cuando quede concluida, dice, la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Entonces, hay que velar mientras hay tiempo de arrepentimiento. Porque después de que se cierra la puerta de la gracia, ya no hay tiempo de arrepentimiento y por lo tanto no hay tiempo de perdón y por lo tanto no hay tiempo de borrar los pecados y por lo tanto no hay tiempo de salvación. ¿Sí? Muy bien. Cuando Cristo aparezca para buscar a su pueblo, ya no habrá oportunidad de prepararse y ser sellados.
Ya, esto es mío, no es cita. La otra cita estaba en Conflicto de los Siglos, por si acaso, de la edición del año 54. Empezaba al final de la página 544 y abarcaba la página 545 también, si la quieren revisar. Ahora, cuando Cristo aparezca para buscar a su pueblo, ya no habrá oportunidad de prepararse y ser sellados. Pues Él no viene para preparar a nadie. Y saben ustedes que curiosamente hay hoy muchos que piensan eso, que el milenio es un tiempo de preparación en que Cristo va a venir a reinar aquí en la tierra y va a preparar a toda la tierra para que se salve. Es que yo no puedo entender cómo nosotros somos tan niños para entender algunas cosas. Porque cuando niños jugábamos eso de la última, no, la última. Y después cuando decía, ya te di la última, no, pero la ultimita, la ultimita. No sé si a ustedes les tocó eso, pero yo a mí me tocó vivirlo cuando era niña, ¿no? En cuanto se daban oportunidad y pedíamos la última y después pedíamos la ultimita. Hermano, aquí no hay ultimita. Se acaba la última oportunidad y no hay ultimita. Es la última y es la última. ¿Y cuándo es la última? Antes de que se cierre la puerta de la gracia. Ahora, el libro de Hebreos. Ahora dice el libro de Hebreos claramente, este es el momento, ¿ya? Ahora es el tiempo, ¿ya? De, dice, por lo tanto, ¿cómo es que dice? A ver, Hebreos 4, me fue las palabras exactas, pero bueno, ahí está hablando de que ahora es el tiempo para arrepentirnos, ahora es el tiempo para buscar a Dios, ahora es el tiempo para arreglar nuestras cuentas con Dios. Porque cuando Cristo aparezca para buscar a su pueblo, ya no habrá oportunidad de prepararse y ser sellados, pues Él no viene para preparar a nadie, sino que viene ya con el galardón. O sea, cuando alguien ya viene con el premio, quiere decir que ya se sabe quiénes son los perdedores. Obvio. Cuando hacen esos concursos de belleza, ¿alguno ha visto algún concurso de belleza alguna vez? Yo creo que sí. Empiezan primero a dar el nombre de cuál es el primer lugar, de cuál es el segundo lugar, primero, perdón, del último lugar, del tercer lugar, después del segundo lugar y después del primer lugar. Entonces, cuando empiezan a dar el del tercer lugar, uno ya empieza a temer, porque uno dice, quiere decir que ya se definió y ya saben cuál es el primer lugar. ¿Sí? Y ya cuando dan el primer lugar, el segundo lugar y después dan el del primer lugar, entonces sabe que todos los demás quedaron fuera. Porque cuando dan el del último lugar, el tercer lugar, se piensa, pero todavía todo el resto que está piensa, pues, habrá quedado en el segundo lugar o en el primer lugar. Pero cuando dan el segundo lugar dicen, pero algunos empiezan a sospechar, no puedo ser yo, no puedo haber quedado en el primer lugar. Y cómo salta de alegría el último cuando dan el del primer lugar, que quedó dentro. Y quiere decir que todos los demás que todavía tenían esperanza, todos los demás estaban fuera. ¿Se fijan? Aquí es parecido. Cuando Cristo aparezca para buscar a su pueblo, ya no habrá oportunidad para prepararse y ser sellados, pues Él no viene a preparar a nadie, sino que viene ya con el galardón, viene con el premio para dar el lugar, un lugar en su reino, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12 sale eso. También está lo vamos a leer, Conflicto de los Siglos, página 474 de la versión del año 54. Mira, página 474, hay 3 capítulos muy buenos de leer aquí en relación con el juicio. Y dice, miren, a ver, así como en la antigüedad, a ver, un poquitito. No, mire, le voy a leer antes porque está muy bueno esto, que es lo mismo que habíamos venido viendo, pero aquí está todo detallado. Dice, este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario, el de la intercesión de Cristo. Solamente Cristo cuando ingresó al santuario en el cielo nunca había estado en ese santuario trabajando como sacerdote. Primero tenía que morir en esta tierra y ser aprobado como sacerdote para poder mediar ahí. Entonces después, y eso ocurrió, él asciende al cielo para trabajar como sumo sacerdote de verdad, porque antes era todo, figuraban corderitos y animalitos, pero ahora él en verdad trabaja ahí y estuvo trabajando desde su muerte cuando ascendió durante 1800 años, 18 siglos, en el primer departamento del santuario, dice aquí. Por eso dice, este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. En ninguna parte dice borrar pecado, habla de perdón y aceptación. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. ¿Se fijan? Permanecían inscritos. Solamente que a su lado decía perdón, cuando eran perdonados. Ahora dice,
Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. ¿Se fijan? O sea, todo va siguiendo el modelo del santuario terrenal. ¿Ya? Dice, eh, ese, perdón, el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la obra, para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. ¿Cuál es la última parte de su solemne obra? La purificación del santuario. Es la última parte, por eso decía la obra final, ¿eh? Ahora, de la expiación, ahí se acaba la expiación, no hay expiación después de que se cierra el santuario. Entonces, en este servicio empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, dice, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Eso es lo último que tiene que ver con la expiación. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto, que existió desde siempre, dijimos, ¿no es cierto? Y aprendimos eso, que el nuevo pacto estuvo en virtud de la promesa funcionando siempre, desde Adán en adelante. Los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Esto es algo futuro. Borrar los pecados es algo futuro para los que estamos vivos. Para Adán ya no, ya pasó hace rato su caso, estamos más que seguros. El caso de Adán ya está listo, porque fueron borrados sus pecados. Ahora solamente falta que se complete el resto de sus siervos, de sus hermanos, y cuando esté el número completo, entonces será consumado el matrimonio del Cordero. ¿Ya? Ahora dice, pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo. ¿Ya? Esta obra se hace antes, pues cuando venga, su galardón está con él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. O sea, cuando ya venga con el galardón, no puede decir, ay, no, no me trajiste a mí, pero dame un poquito más de tiempo para que yo también pueda tener galardón. No, ya viene listo el galardón. Así que, a ver, creo que, ya, espero que se esté viendo. Así que, los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final, otra vez, la obra final de la expiación preparatoria para su venida. ¿Cuál es la obra final? Es la legalización de todo lo que él ha hecho gracias a su expiación. El poder legalizar a los hijos de Dios e inscribirlos como verdaderos hijos de Dios. Esa legalización es la obra final. Ahí se termina la expiación. Con eso se termina la expiación cuando se consuma el matrimonio del Cordero y quedan registrados, listos los nombres de los que van a ser herederos de todas las promesas. Ahora, dice, se vio además que mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para sacer. Pregunta, ¿ya fueron quitados los pecados del santuario? No,
están siendo quitados, pero todavía no han terminado de ser quitados, porque están siendo quitados a medida que van siendo borrados y van siendo anotaditos para ponérselo a su cuenta, a la cuenta de Sacer. Ahora, dice, cuando entonces el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual, en la consumación del juicio, debe cargar con la pena final. ¿Ya? Lo que hay al final entonces no es consumación de la expiación, es consumación del juicio. Entonces, nadie diga que la expiación no está completa hasta la tercera venida. La expiación se completa cuando se termina el juicio. ¿Y qué se termina cuando se termina después de la tercera venida? Es la consumación del juicio. Ahí se consume el juicio. Dice, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio, en este caso ya no investigador, sino que el juicio final, punitivo para los perdidos, ya en la consumación final del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrío, eso ocurre al final del milenio, el macho cabrío era enviado lejos, a un lugar desierto, para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. La suerte final de Satanás tiene dos etapas también. Una etapa en donde es expulsado y es atado, ¿no es cierto?, ahí en el milenio, donde va a ser para siempre, dice acá. Así también Satanás desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo. O sea, nunca más Satanás va a poder estar en medio del pueblo de Dios, nunca más Satanás irá a poder presentar delante de Dios para pedirle que esto, lo otro, lo demás allá. Está desterrado desde el milenio adelante. Pero no solo eso, después que pasa el milenio, debe sufrir la pena y el castigo. ¿Sí? Ops, nos queda bien poquito tiempo. Y también me queda poca diapositiva, así que estamos más o menos. Dice, entonces, por lo tanto, el sellamiento de los que estarán vivos a la hora de su venida debe realizarse antes de eso, antes entonces de que se termine el juicio. Entonces, Jesús viene como ladrón cuando viene a revisar nuestras vidas. Ahí es donde el Señor dice que tenemos que tener cuidado, porque ahí se nos acaba el tiempo de gracia individualmente. Y luego va a venir, ¿no es cierto?, como un lazo, dice, sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Ahora, pero ¿cómo lo hará el Señor para lograr no solo que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, sino para que además de eso sus escogidos hayan podido recibir la preparación necesaria que los habilite para ser ciudadanos del reino de los cielos? Porque dijimos, los otros han tenido, los que ya murieron, ¿no es cierto?, cuando son pasados a juicio han tenido toda una vida para afianzar la verdad, para ser sellados. Pero ¿qué pasa con los que recibieron la verdad en la hora undécima? ¿Se fijan? Con los que conocieron el mensaje por la proclamación del fuerte pregón. A lo mejor nunca habían oído hablar de Cristo siquiera, y ahí escucharon todo el plan de salvación, se decidieron por Cristo, pero les queda muy poco tiempo. Ahora dice, ¿cómo lo hará entonces el Señor con ellos? Porque, primero, Dios tiene dos desafíos, porque el desafío no es nuestro, es de Dios. Él nos va a usar a nosotros y el plan es de Él, el poder es de Él, la estrategia es de Él. Nosotros que tenemos que solamente hacer cada uno su parte, la que parte que Dios le indique, pero el Evangelio tiene que ser, la tarea de Dios es que se predique en todo el mundo, y además de eso, que todos los que lo acepten reciban la preparación necesaria antes de que se acabe el cierre de la gracia, o sea, antes de que se cierre la oportunidad, porque hay en algún momento en que Dios va a tener que decir, ya basta, voy a salir del santuario. Ahora, sus escogidos hayan podido recibir la preparación necesaria que los habilite para ser ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cómo va a pasar eso? Para lograr esto, predicar en todo el mundo y que los que se decidieron al final reciban la preparación necesaria, Dios los probará en forma intensiva. O sea, vamos a hacer un curso intensivo. Medicina, estudiar en un año. Por decir de alguna manera. Los otros estudiaron 7 años, pero usted va a tener solamente un año para estudiar y ser médico. ¿Ya? Entonces, Dios va a tener que probarlos en forma intensiva por medio de un tiempo de angustia previo, porque es en angustia donde nosotros nos ponemos las pilas, por decirlo de alguna forma. Entonces, dice, Dios nos va a someter a un tratamiento intensivo en el que
Aún la puerta de la gracia no se ha cerrado. Ya no tendría sentido si se hubiera cerrado ya. Tiene que ser justo antes de que se cierre. A esto también le llamamos zarandeo y tiene la finalidad de purificar. Por eso que la hermana White dice, viene y ha llegado. En su día todavía estaba llegando esa prueba y ahora estaba llegando el tiempo de angustia previo, estaban saliendo las leyes dominicales, se detuvo y ahora va a empezar otra vez. Vamos a entrar nuevamente en esto y el clímax del zarandeo son las leyes dominicales. Y eso es lo que nos apura, nos aflige y nos urge para que hagamos la preparación necesaria y especialmente los que entran al final. Y tiene la finalidad de purificar a un pueblo para sí, a un pueblo celoso, celoso, él me sobra una vez, celoso de buenas obras, como dice Tito 2:14. ¿Cuánto durará la preparación para los de la hora undécima? ¿Hay alguna idea de cuánto tiempo va a pasar en que Dios va a tener paciencia para que los que entraron así al final se preparen? ¿Está eso en alguna parte registrado? Sí lo está viendo. Aquí está. Mire, en tiempo de nuestros pioneros, esto todavía no es la cita, Jesús se alistaba a regresar. Por lo tanto, estos preparativos estaban comenzando a hacerse. Dios estaba por comenzar esta preparación intensiva, que traería la lluvia tardía y el sellamiento de su remanente final. Esto se dijo por inspiración divina en esa ocasión. Quedan 5 minutos. ¿Lo dejamos ahora o lo pasamos en la próxima clase? Lo vamos a hacer rápido porque yo no lo alcancé a poner con los énfasis, pero en la próxima clase lo repasamos con los énfasis. ¿Ok? Ya, aquí va, para que si alguno no puede estar en la otra clase no se lo pierda. Luego mis ojos fueron desviados de la gloria y se me mostró el residuo en la tierra. El residuo es el remanente final. El ángel les dijo, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de Él? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Interesante, ¿no? Debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. 3 veces. O sea, es la... Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Sacrificadlo todo para Dios, ponedlo todo sobre su altar, el yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. Al entrar en la gloria, en la gloria, lo exigirá todo. Haceos tesoros en los cielos, donde no puede acercarse ladrón alguno ni haber orín que corrompa. Dios tiene que cerciorarse y el universo cerciorarse de que estamos dispuestos a renunciar a todo para poder ser dignos del reino de los cielos. Esa es la prueba que debemos pasar. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo aquí si queremos participar con Él de su gloria más tarde. El cielo, creo que está corrida la cámara, bueno, el cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio de sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea Jesús, recordar de continuo su gloria. ¿Cómo podremos recordar de continuo su gloria si estamos sustraídos de eso por tantos quehaceres terrenales, por tantas preocupaciones y por tantas entretenciones? Ojo con eso, las avenidas del alma. Dejar que solo se vea Jesús, recordar de continuo su gloria. Ahora, en medio de todas nuestras ocupaciones terrenales, podemos ser purificados momento a momento, viviendo esas ocupaciones con Jesús a nuestro lado y dentro de nosotros mismos. Pero ¿podemos acaso recordar de continuo a Jesús cuando estamos viendo una película? Cuando estamos participando de escenas de placer o de cosas que no tienen nada que ver con alguna responsabilidad o algo que estamos llevando a cabo? Es una pregunta retórica, solamente para que ustedes lo piensen. Entonces, dice, dejar que solo se vea a Jesús, recordar de continuo su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo. En sus tiempos, cuando estaba por soltarse los vientos, y estaban recién entrando los de la hora undécima en ese tiempo.
tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas, a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y puros. Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Dijo el ángel, negaos a vosotros mismos. Debéis avanzar con rapidez. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, porque en sus días iba a venir Cristo. Y lo que hemos tardado años en aprender, ellos, los que entraron al final, lo que estaba diciendo delante, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. En pocos meses. Entonces, cuando los vientos empiezan a soltarse, cuando empieza a hacer declarar, sí, se empiezan a hacer los decretos dominicales, ¿cuánto tiempo va a pasar de ahí hasta que Cristo venga? Hasta que se cierre la puerta de la gracia, que es poquitito antes que venga, van a pasar unos pocos meses. Por eso dice que los últimos movimientos serán rápidos. Así que, ojo con eso. En el tiempo de la hermana White, el cierre de la puerta de la gracia es algo rápido. Dios no es porque Dios se ha demorado tanto en cerrar la puerta de la gracia porque se demora el juicio. No tiene nada que ver con eso. El juicio se ha ido deteniendo y ralentizando, diríamos algunos, adrede, porque nos están esperando a nosotros, ¿ya? Porque Dios está preparando a su pueblo para lo que viene. Entonces, algunos han tenido harto tiempo, pero los que entraron al final lo van a tener que aprender todo en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieren recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir, y ese ahora y ese no lo puse yo la cursiva, la hermana Juárez le puso un subrayado ahí, por eso está así. Deben tener, dice ella, ahora decisión para decir, no queremos honrar la institución creada por la bestia. Y eso está ahora pasando en nuestros días. Ahora estamos llegando a ese momento en que en el pasado se detuvo y ahora volvimos a ese mismo punto para volver a avanzar nuevo desde ahí en adelante. Así es que es ahora cuando debemos proponernos que nos vamos a honrar la institución creada por la bestia, que vamos a guardar el sábado como debe ser guardado, que vamos a honrar a Dios en el acatamiento de todos los mandamientos para que así también el sábado pueda ser grabado como un afianzamiento de toda la verdad en nuestra vida, como el sello final de lo que es toda nuestra obediencia completa a Dios. ¿Se entiende? Muy bien, eso sería la clase de hoy. No sé si queda alguna pregunta o algo que alguien quiera decir antes de que terminemos con esto. Algo que haya surgido tal vez durante la presentación. Como ustedes ven, es un poquito volver lentamente porque la presentación pasada tenía muchas cosas, entonces estamos empezando a desarrollarla ahora por partes, pero ya tenían ustedes el contexto general y ahora estamos encajando de poquito a poquito cada cosa y profundizando en ella. Y hoy día hemos estado abocados a lo que es el sellamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto de esto? ¿O quiere agregar algo? ¿O quizá alguna cosa que se le recuerde, no entendió bien? Este es el momento en que me pueden decir. Ya encienden su micrófono y me dicen si es que quieren agregar algo. Si no, entonces veo que está Ruth también allí, que está Gloria, que no la habíamos saludado antes, así es que la saludamos también, los demás ya nos habíamos todos saludado al comienzo. Vamos a orar entonces para terminar esta presentación. ¿Hay algún voluntario que quiera tener la última oración? ¿Alguien quiere tener la última oración? Para que no sea siempre yo. A ver,
¿A quién le pedimos dedísticamente? Bernardita, ¿nos puedes guiar tú en la última oración, por favor, para terminar? Enciendes tu micrófono y nos guías, por favor, en la última oración. Ya. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todo este conocimiento, este alimento espiritual que nos das, que ojalá siempre sea en abundancia, Señor, que se grabe en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nos prepares también, Padre, para poder hacer tu voluntad siempre, poder ser un ejemplo para el resto, sobre todo para aquellas personas que no te conocen, y poder llevar tu luz, Señor, a todo el mundo, así como tú nos mandaste hacerlo. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en esta semana, que nos acompañes y que te quedes siempre en nuestras vidas, por siempre, con nuestros familiares, Señor, y que todos los pedidos de nuestros corazones, de todo este grupo, de todas nuestras familias, puedan, Señor, quedar en tus manos. Te pedimos, Señor, todo esto y una muy buena semana para todos. Quédate con nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el santísimo nombre, Padre, tu Hijo Jesús. Amén.